Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor y Dios bueno, acabamos de cantar que tú eres un gran rey, que algún día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Algún día tu gloria llenará los cielos y la tierra. Algún día nadie podrá rebatir el hecho de que tú eres el Dios de gloria. Señor, nosotros queremos suplicarte en esta mañana que tu Espíritu Santo descienda sobre este lugar. Señor, nosotros queremos que tú abras nuestros ojos para ver la belleza, la gloria, la majestad, el poder de nuestro bendito Señor y Salvador. Hace un momento también cantábamos: haz comprender a tu pueblo tu amor. Ayúdanos, oh Señor, a comprender la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y que eso nos energice, oh Señor, para decirle a otros lo que ocurrió en aquella cruz hace 2000 años. Oh Señor, energízanos en esta mañana para el cumplimiento de la gran comisión, porque te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, apenas tenía unos cuantos discípulos, aparte obviamente de los 12 apóstoles. Probablemente se añadieron algunos más después de su resurrección. Pero dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos que luego de ascender a los cielos, en el aposento alto se habían reunido 120 personas. Eso era todo. 120 personas. Aquí hay muchísimo más que eso. Tal vez había algunos discípulos que no estaban allí por alguna razón, pero era un grupo relativamente pequeño. Sin embargo, mis hermanos, 70 años después, a finales del primer siglo, los habitantes del imperio que profesaban ser cristianos se contaban por cientos de miles. Y ya para el año 250 después de Cristo eran millones. De hecho, algunos llegan a decir que ya para el 250 después de Cristo, el 40% de los habitantes del imperio profesaba ser cristiano. Es un número alto, no podemos asegurarlo, pero es indudable, mis amados hermanos, que habían millones que profesaban la fe de Cristo a pesar de la fuerte oposición que ellos tuvieron que enfrentar desde el principio. Y la pregunta que debemos hacernos a la luz de esta realidad es: ¿qué fue lo que hizo posible ese crecimiento de la iglesia tan extraordinario? Bueno, la respuesta más obvia es que Jesús estaba cumpliendo lo que él había prometido en Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es Dios en su soberanía el que hace eficaz la predicación del evangelio. Yo planté, Apolos regó, dice Pablo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, pero el crecimiento es Dios el que lo da.
Nosotros plantamos, otros riegan, pero solo Dios puede dar el crecimiento. Sin embargo, nosotros sabemos por las Escrituras que Dios usa medios para llevar a cabo su obra. Y en este caso en particular, es indudable que estos primeros cristianos tomaron muy en serio las palabras de Jesús en Mateo 18: id pues y haced discípulos de todas las naciones. Ahora, cuando se predica de este texto, conocido como la Gran Comisión, por lo menos voy a hablar a nivel personal. Cuando se predica de la Gran Comisión, cuando uno escucha hablar acerca de la Gran Comisión, muchas veces nos sentimos abrumados. Abrumados por la magnitud de la tarea que nosotros tenemos por delante, con un fuerte sentido de culpa por lo poco que hacemos para la expansión del Evangelio, ¿no es así? Y ciertamente debemos sentir una gran carga en nuestro corazón por la enorme cantidad de personas que nunca han escuchado el Evangelio. Nosotros debemos sentirnos amonestados y percibimos en nuestro corazón poco interés por la salvación de los perdidos. Sin embargo, mis hermanos, yo no creo que debamos leer las palabras de Jesús en Mateo 28 como una especie de amonestación perpetua para la iglesia, que es como yo sospecho que muchos perciben la Gran Comisión. Es como si Jesús estuviera diciendo: dejen de estar perdiendo el tiempo y salgan a buscar a los perdidos. Dejen de estar involucrados en boberías. Yo creo que es así como algunos leen la Gran Comisión. Pero de verdad, hermanos, yo no creo que ese haya sido el tono ni la intención de Jesús al pronunciar esas palabras. Yo no creo que eso fue lo que movió a la iglesia primitiva a predicar el Evangelio de esa manera. El hecho de experimentar un permanente sentido de culpabilidad no es lo que nos va a motivar a salir hacia afuera a anunciar las buenas nuevas de salvación a un mundo que perece en sus pecados. Yo creo que el combustible que energiza la evangelización y la obra misionera es un profundo sentido de asombro por el poder, la gloria, la majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mezclado con gozo y gratitud por nuestra salvación, amor por los perdidos y una seguridad inconmovible en la promesa de su presencia en nuestras vidas hasta el fin del mundo. ¿Se captó eso? Yo creo, mis hermanos, que si nosotros pudiéramos llevar a un laboratorio el combustible que ha movido a la iglesia a hacer la obra de evangelización, a hacer la obra de misiones hasta el día de hoy, aún en lugares difíciles, aún a riesgo de perder su propia vida, yo creo que lo que ha energizado la iglesia es un profundo sentido de asombro del poder, la gloria, la hermosura, la majestad de nuestro Señor. Y todo eso mezclado con un profundo sentido de gozo, de gratitud por el perdón de nuestros pecados, por el don de la vida eterna. Y todo eso mezclado con amor por los que se pierden, hombres y mujeres creados a la imagen de Dios. Y todo eso mezclado con una seguridad inconmovible en la promesa de Jesús: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el combustible que mueve a la iglesia a salir de su zona de confort para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, no importa el costo que nosotros tengamos que pagar por eso. Y mi propósito en esta mañana
es que cada miembro de esta iglesia pueda ser atrapado. Por eso les pedía que oraran. Y yo te pido que escuches este mensaje orando. Eso se puede hacer. Orar y escuchar. Que tú escuches este mensaje diciendo: Señor, graba esta palabra en mi corazón. Ayúdame a entender. Que seamos atrapados por una correcta perspectiva de la gran comisión, de modo que seamos energizados en el cumplimiento de esta encomienda de nuestro Señor y Salvador. Es por eso que no debemos llegar directamente al versículo 19. Eso es lo que algunos hacen. ¿Cuál es la gran comisión? Y pues hacer discípulos. Es que te saltaste algo. Y no podemos saltar eso. No podemos saltar el versículo 18. Porque es la suprema autoridad de Jesús lo que define y sustenta la gran comisión. Y para los que toman nota, este es el primer punto de mi sermón. La autoridad suprema de Jesús es lo que define y es lo que sustenta la gran comisión. Vean una vez más el versículo 19. Y pues, hay una conexión aquí. Y pues, y haced discípulos de todas las naciones. En la Reina Valera del 60, el texto comienza diciendo: por tanto, id y haced discípulos. Ambas traducciones implican la misma cosa, que antes de poder obedecer este mandamiento, porque es un mandamiento, no es una gran sugerencia, es una gran comisión. Ok, pero antes de obedecer este mandamiento, esta comisión del Señor, hay algo que debemos saber. Y se encuentra en el versículo 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ven, hay una conexión aquí entre la suprema autoridad de Jesús y el cumplimiento de la gran comisión. Debemos salir a ser discípulos de todas las naciones, porque a Jesús de Nazaret, al hijo de María, a ese que caminó por las calles de Galilea y de Judea, se le ha conferido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y eso, por supuesto, nos lleva a preguntarnos: ¿cómo que a Jesús le fue conferida autoridad? ¿Quién se la confirió? ¿Acaso no poseía Jesús esa autoridad desde siempre? Él es la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién le confirió a Jesús esa autoridad y para qué? Mateo capítulo 11 versículo 27. Aquí está la respuesta: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. ¿Para qué? Para que yo pueda revelar al Padre. El Padre le dio esa autoridad. Juan capítulo 3 versículo 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos. El Hijo tiene todo lo que el Padre tiene. El Hijo hace todo lo que el Padre hace. Juan capítulo 13 versículo 3. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Esto es en el aposento alto, en la última cena, cuando Jesús se ciñó con una toalla para lavar los sucios pies de los 12 arrogantes discípulos que había en la habitación. Jesús tenía una plena conciencia de quién Él era. Y quizás el texto más importante en esta cadena de textos, Juan capítulo 17 versículos 1 al 2, unas horas antes de la crucifixión, el Señor Jesucristo ora al Padre. Dice: estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Wow.
Me encanta esta cadena de pensamiento. Este es uno de los mejores textos para poder interpretar Mateo 28, 18. Las ovejas por las que Cristo va a morir en la cruz unas horas más tarde le pertenecen al Padre. Y Dios, el Padre, le confirió a Dios, el Hijo, la autoridad para darle vida eterna a esas ovejas, dando su vida por ellas en la cruz. Por eso sigue diciendo en el versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Esas ovejas fueron elegidas por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Él se las dio a Jesús para que Jesús les diera vida por medio de su muerte, y es de esa manera que el Padre es glorificado en el Hijo. Bueno, pastor, eso está profundo. ¿Ustedes alguna vez han estado en medio de una conversación donde hay gente súper intelectuales hablando y usted no entiende nada? Bueno, aquí está Dios el Hijo hablando con Dios el Padre. Si tú no entiendes algunas cosas, ten paciencia contigo mismo. Ahora hay algo claro aquí. Hay un grupo de ovejas que el Padre escogió para Él. Él se las dio a Jesús. Jesús murió por ellas, y el Padre le dio autoridad a Jesús para darle vida eterna a esas ovejas. Eso está claro. Ahora, mis hermanos, ¿puede haber mayor incentivo para predicar el Evangelio que lo que Jesús acaba de decir aquí? Nosotros no sabemos cuáles son esas ovejas que Dios el Padre le dio a Dios el Hijo, pero sí sabemos que Dios el Hijo tiene plena autoridad dada por el Padre para darles vida eterna a través de la predicación del Evangelio. Eso sí lo sabemos. Así que sal a predicar que el Hijo va contigo y Él le va a dar vida eterna a los que Él quiera dársela, pero se las va a dar a través de la predicación del Evangelio. Ahora, pastor, pero si Cristo es Dios, cantamos hace un momento, Jesús, tú eres Dios, uno con el Padre. Si Jesús es Dios, ¿por qué fue necesario que el Padre le confiriera esa autoridad? De hecho, recuerden cómo comienza el Evangelio de Juan, que es donde se encuentra esta declaración en Juan 17. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Verbo es Dios, verdaderamente Dios. Es lo que Juan nos está diciendo aquí. Él es el creador, Él es el sustentador de todas las cosas, Él es el dador de la vida. Y ese Verbo, dice Juan en el versículo 14, se hizo carne. Ese Verbo, que es verdaderamente Dios, se hizo verdaderamente hombre. Porque Él vino a resolver como hombre el problema que se originó en el huerto del Edén, cuando nuestros primeros padres decidieron rebelarse contra la autoridad de Dios. Y hermanos, esto que yo voy a decir ahora es tan importante, porque nosotros podemos comenzar a pensar en la gran comisión a partir del Evangelio de Mateo. Pero si tú comienzas a pensar en la gran comisión a partir del Evangelio de Mateo, es como comenzar a ver la película por la mitad. No, Mateo 28 tiene todo un trasfondo detrás. Dios creó a Adán y Eva, recuerden, a su imagen y semejanza, y les dio la encomienda de ejercer dominio sobre todo lo creado. Ellos debían llenar la tierra de seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios, para ejercer dominio, para ejercer autoridad sobre todo lo creado, pero por supuesto siempre bajo la autoridad de Dios, en el nombre de Dios, para la gloria de Dios.
Pero Adán y Eva se corrompieron al pretender actuar como seres humanos, al olvidar su condición de criaturas, y por causa de su pecado la imagen de Dios en nosotros quedó distorsionada. Pero ¿qué hizo Dios en ese momento? Mis hermanos, Dios pudo haber tomado la decisión de raer a la raza humana de la faz de la tierra, pero en vez de hacer eso, Dios decidió tomar el camino de la redención. Dios en ese momento en el jardín del Edén decidió tomar el camino de la redención, desviar la furia justa de su ira contra su propio hijo. Dios prometió enviar a un Salvador. Génesis 3:15, nacido de mujer. Es decir, un hombre como tú y como yo, el postrer Adán, como le llama Pablo en 1 Corintios 15, que habría de revertir todos los efectos de la caída. Es por eso que aunque Dios le dijo a Adán y Eva, si comen de ese árbol van a morir, cuando ellos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán le cambia su nombre a su esposa, a quien antes le llamaba Isha, que significa varona, y le llama Eva. ¿Y por qué le llama Eva? Porque Adán creyó en la promesa. Eva significa madre de todos los vivientes, no madre de los murientes, madre de todos los vivientes. ¿Saben por qué a Eva se le llamó Eva? Porque un descendiente suyo habría de revertir la maldición en bendición, trayendo vida por medio de su muerte. Es a la luz de esa promesa que nosotros debemos leer toda la historia que se narra en la Biblia, y es a la luz de esa promesa que debemos interpretar la Gran Comisión. Repito, comenzar por el Evangelio de Mateo es comenzar por la mitad. Hay toda una historia detrás que comienza en el libro del Génesis. En Génesis capítulo 12, Dios escoge a un hombre llamado Abraham, a quien le promete darle una gran descendencia a través de uno de sus descendientes, y bendecir a través de él todas las familias de la tierra. Esta es una recapitulación de la promesa original de Dios en el huerto del Edén. Lo que Adán perdió en el paraíso sería recuperado por este descendiente de Abraham, hijo de mujer y ahora descendiente de Abraham. Miles de años más tarde, Pablo va a decirnos en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas que ese descendiente de Abraham es nuestro Señor Jesucristo, el cual obedeció perfectamente la ley de Dios durante toda su vida, lo que Adán ni ningún otro ser humano ha podido hacer jamás, y luego murió en la cruz del Calvario como nuestro sustituto para cargar con nuestra culpa en la cruz. Por eso es que Mateo comienza diciendo: este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ese Jesús que murió crucificado, también resucitó al tercer día y luego ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios, dice Pablo en Efesios capítulo 1, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Jesús siempre tuvo autoridad como Dios, pero ahora estamos hablando del Dios que se hizo hombre, del Mesías. Resulta que ahora hay un hombre que es también Dios, el postrer Adán, a quien el Padre le ha conferido como Dios y hombre una autoridad infinitamente superior a la que Adán perdió en el paraíso. Jesús de Nazaret, el hijo de María, ha sido entronizado en los cielos y ahora gobierna sobre todo el universo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un hombre ahora, hay un hombre que es Dios, pero es hombre, sentado a la diestra de Dios y gobernando el universo. Es esa realidad la que energiza el cumplimiento de la gran comisión. A Jesús se le ha conferido toda autoridad como Dios y hombre en los cielos y en la tierra, y por lo tanto es imposible, absolutamente imposible, que su plan de redención termine en un fracaso.
Las ovejas que el Padre le dio a Jesús serán llamadas eficazmente por el poder del Espíritu Santo, mientras criaturas débiles como tú y como yo predican el Evangelio. Vamos por el mundo anunciando la buena nueva de salvación. Personas como tú y como yo. No existe ningún poder suficiente en todo el universo, ni en la tierra ni en el cielo, que pueda detener el avance de la iglesia. Porque Jesús es el Señor. Él gobierna sobre todo. Él gobierna desde las inmensas galaxias hasta las partículas atómicas. Él ejerce su poder y autoridad sobre todas las cosas creadas, absolutamente todas. Él ejerce poder y autoridad sobre todas las acciones de los hombres y de los ángeles, buenos y malos. De manera que, sin ser autor de pecado, ni siquiera el pecado del demonio ni el pecado de los hombres está fuera de su control. Es increíble que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tenía una mejor teología que muchos evangélicos. En Daniel capítulo 4 versículo 34, cuando a Nabucodonosor le fue devuelta la cordura, él dice: su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué haces? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues, y haced discípulos. Vayan y prediquen este evangelio, porque yo soy el Señor. Vayan y prediquen, porque nada ni nadie podrá impedir que las ovejas escogidas por el Padre vengan a mí. No hay gobierno humano que pueda detenerlos. No hay ninguna religión humana que pueda retener permanentemente a los que son míos. No importa que en este momento estén sumidos en el Islam. No importa que vivan en Corea del Norte. Mis ovejas oirán mi voz. Mis ovejas oirán mi voz. Mis ovejas vendrán a mí, porque el Padre me dio potestad para darles vida eterna a todos los que Él me ha dado. Es a eso que nos referimos al decir que esa autoridad suprema de Cristo es lo que define y sustenta la Gran Comisión. La define porque ese es el mensaje que estamos llamados a proclamar. Mira, mi hermano, decirle a un inconverso: yo antes estaba vacío, vivía una vida infeliz, y ahora soy dichoso porque estoy en Cristo, eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. Evangelizar es anunciar algo. Es anunciar un hecho histórico. Algo que sucedió en el Calvario hace 2000 años. Es proclamar que ya Jesús venció en la cruz los poderes de la muerte, del diablo y del pecado. Es proclamar que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree, porque Él resucitó de los muertos al tercer día, y de esa manera el Padre estaba confirmando que su justicia perfecta había quedado plenamente satisfecha por medio de la muerte de su Hijo. Eso es predicar el evangelio. Un gran teólogo norteamericano llamado Michael Horton narra en uno de sus libros que en cierta ocasión él estaba en la iglesia y no sé por qué el pastor le preguntó: ven acá, ¿cuándo tú fuiste salvo? ¿Le han hecho esa pregunta? ¿Cuándo tú fuiste salvo? Y dice Michael Horton: de repente yo me descubrí a mí mismo respondiendo sin pensar: hace 2000 años. ¿Cuándo tú fuiste salvo?
Hace 2000 años. Ya Jesucristo hace 2000 años pagó por todos nuestros pecados al morir como nuestro sustituto, y ahora podemos compartir con otros la buena noticia de que ese perdón está disponible para todo aquel que cree. Pero esa autoridad suprema de Jesús no solo define, sino que también sustenta la gran comisión. Porque es esa suprema autoridad de Jesús lo que garantiza el éxito de la gran comisión. Mateo 24:14, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay un montón de lugares ahora mismo donde predicar el evangelio es un delito, donde puede costarte la muerte predicar el evangelio. Pero ¿sabes qué? Allí se va a predicar el evangelio si Cristo quiere que se predique. Este evangelio se predicará, nada ni nadie va a poder impedir que eso suceda. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso no puede suceder. Es sobre la base de esa realidad que podemos salir a proclamar con toda confianza el evangelio, sabiendo de antemano que al final de la historia todas las ovejas compradas por el Padre de toda tribu, pueblo, lengua y nación estarán allí. Habrán dominicanos, habrán coreanos, habrán gente que estaban antes en el Islam, habrán personas que estaban antes en el hinduismo, habrán ex budistas, ex confucionistas, ex laotsetitas, no sé cómo se llama eso. Habrá de todo allí. Transformados, glorificados, alabando al Cordero con gozo y diciendo a gran voz: el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y dice que eran miríadas de miríadas de miríadas. Pero debemos notar también, en segundo lugar, ya vimos la suprema autoridad de Jesús que define y sustenta la gran comisión. Veamos ahora en segundo lugar la amplitud y profundidad de la gran comisión. La amplitud y profundidad de la gran comisión. Versículo 19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Como hemos visto ya, mis hermanos, la obra misionera de Dios no comienza en Mateo 28. La obra misionera de Dios comenzó en el huerto del Edén. La obra misionera comenzó desde que el pecado entró en el mundo. Por eso alguien ha dicho que la obra misionera no se justifica citando simplemente un versículo por aquí y otro versículo por allá, sobre todo el texto de Mateo 28. Dice este autor: más bien toda la Biblia es acerca de la misión de Dios. De ahí el título de este mensaje. No es la misión de la iglesia. No. Es la misión de Dios. Y este autor está diciendo: toda la Biblia es acerca de la misión de Dios. Él envía a su Hijo, luego envía al Espíritu y luego envía a su pueblo a ser discípulos. De manera, mis hermanos, que el rescate de los perdidos no es primariamente una misión de la iglesia, es la misión de Dios. Es la misión de Dios. Así que no debemos leer este texto en Mateo 28 como si Dios nos estuviera diciendo: bueno, ya yo hice mi parte, pero ahora todo depende de que ustedes hagan la suya. Esto es 50 y 50. No. Mis hermanos, recuerden otra vez Mateo 16:18. Jesús no le dice a sus discípulos: ustedes van a edificar mi iglesia. De paso, tampoco dice: yo edificaré tu iglesia. No. Yo edificaré mi iglesia. Yo
edificaré mi iglesia. Ese es el trasfondo de la gran comisión. El Señor Jesucristo está llevando a cabo lo que Él prometió hacer, pero a través de la iglesia. Un escarpelo no puede operar a nadie. Los médicos que están aquí saben eso. Un escarpelo, que es lo que usa el médico para abrir, no puede operar. Ahora, un cirujano sí puede operar usando el escarpelo. Bueno, mis hermanos, nuestro Dios puede hacer lo que a Él le plazca sin ninguna clase de instrumento, pero Él, en su bondad, en su gracia, ha decidido usar a su iglesia a través de la proclamación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para congregar en uno a todo mi pueblo. De ahí la amplitud de la gran comisión. Id pues y haced discípulos ¿de quién? De todas las naciones. De todas las naciones. ¿Saben qué, mis hermanos? Hoy nosotros estamos sentados aquí porque algún día, en el pasado, hace mucho tiempo atrás, hubo misioneros que tomaron esto en serio y vinieron a República Dominicana y trajeron el Evangelio. No fue por internet que llegó, porque fue a mediados del 1800. Fue a través de hombres que vinieron a predicarnos el Evangelio, porque ellos entendieron esta comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y proclamen por el mundo que yo soy el Señor sobre toda cultura, sobre toda nacionalidad. No hay un Salvador para los judíos y otro Salvador para los chinos y otro Salvador para los hindúes. No, solo a mí se me ha conferido, dice Jesús, toda autoridad en el cielo y en la tierra para dar vida eterna a todas las ovejas del Padre. Todos los hombres de toda cultura, de todas las razas, de todas las religiones tienen que arrepentirse de sus pecados. Y tienen que confiar únicamente en Cristo. O de lo contrario se perderán. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres. No importa el país, no importa la raza. Hay un solo nombre en el cual podemos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Ahora, yo sé que decir esto no es políticamente correcto en el mundo pluralista en el que nos ha tocado vivir. Pero ¿saben qué, mis hermanos? La verdad no deja de ser verdad porque algunas personas no quieran oírla. Hay un solo Dios, no hay 20 dioses. Hay un solo Dios con una sola forma de pensar, con un solo plan de redención. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y no es la Virgen María, no son ninguno de los santos. Hay un solo Dios, hay un solo mediador y se llama Jesucristo, hombre. Fuera de Él no hay salvación. Fuera de Jesús no hay salvación. Pero esta comisión no solo es amplia en su alcance, esta comisión es profunda en su finalidad. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que la comisión de Jesús no fue vayan por el mundo y hagan convertidos. No. La comisión de Jesús es vayan y hagan discípulos. No meros convertidos, no discípulos. Y es interesante notar aquí que aunque en nuestras versiones, y es correcto, el verbo ir está en imperativo, id y hacer discípulos. Y es correcto, se puede traducir así, eso no es un error, pero la realidad es que el único verbo en el original que está en imperativo es hacer discípulos. Luego vienen 3 verbos en participio, lo que indica que son las formas a través de las cuales hacemos discípulos. ¿Cuál es el mandato? Hacer discípulos. ¿Cómo? Yendo, bautizando y enseñando. Yendo, bautizando y enseñando. ¿Y qué es un discípulo? Pero un discípulo es un aprendiz
es un seguidor de Jesús, es alguien que ha decidido de poner su autonomía, es alguien que ha decidido rendirse ante Jesús como su único dueño, como su único Señor, como su único amo, como su único Dios, como su único Salvador. Es una persona que ha dejado de confiar enteramente en sí misma para confiar únicamente en Cristo. De manera que la encomienda que Jesús ha dado a su iglesia es que vayamos por todo el mundo con el propósito de que todo tipo de personas, con todo tipo de trasfondo cultural, étnico o religioso, vengan a ser seguidores de Jesús, vengan a ser adoradores de Jesús, vengan a ser personas que solo confían en Jesús y que anhelan de todo corazón obedecer a Jesús y vivir para Él. Nosotros estamos llamados a hacer algo que es imposible. ¿Cómo tú haces que un musulmán deje de ser musulmán y crea en Jesús como su único Dios? ¿Tú recuerdas la conversación del joven rico con Jesús? Cuando el Señor le dice, vende todo lo que tiene, y el joven rico se va, y dicen los apóstoles, ven acá, y entonces ¿quién va a poder ser salvo? Y Cristo le dice, no, para los hombres es imposible. Él no le dijo, perdón, no, ustedes no me entendieron. Es difícil, pero si trata y hace el esfuerzo. No, es imposible. Pero no para Dios. Para Dios todo es posible. Incluyendo el hecho de convertir a un musulmán, de convertir a un budista, de convertir a un hindú, de convertir a un animista y hacerlo cristiano. ¿Cómo vamos a hacer eso? En primer lugar, yendo, dice, id, yendo, ¿no? ¿O ustedes están esperando que los pescados vengan y se metan en la barca? Vayan, salgan fuera de su zona de confort. ¿Hacer qué? A predicar el evangelio. No, yo con mi testimonio lo digo todo. No, mi hermano. No, déjame decirte algo, tu testimonio no lo dice todo, porque tu testimonio no le dice al pecador que él es pecador, que va camino al infierno, que Jesús murió en la cruz por sus pecados y que solo hay salvación en él. Tu testimonio no dice eso. No, Jesús no dijo vayan por el mundo y den un testimonio. No. En Lucas dice, así está escrito, que el Cristo padeciera, resucitara de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Debemos salir, llamar a los hombres al arrepentimiento, compartiéndoles la buena noticia de que en Cristo hay perdón para todo aquel que cree. En otras palabras, Dios nos está dando el privilegio de ser un escarpelo en sus manos para hacer una operación de corazón abierto, para cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo llamó a Pablo para que Pablo predicara el evangelio. ¿Cómo fue que Cristo le describió a Pablo su trabajo? Oigan esto. Hechos 26:18. Te estoy enviando a los gentiles, a los paganos, para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que serán santificados o han sido santificados. A eso te envío, Pablo. Wow, Dios tiene el poder para hacer eso con gente como tú y como yo, mientras predicamos el evangelio. La palabra de Dios es la que tiene el poder de producir el nuevo nacimiento.
En personas que están espiritualmente muertas en sus delitos y pecados. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, Santiago 1:18, para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer por medio de la palabra tiene poder. ¿Y qué debemos hacer con aquellos que acepten el mensaje? Bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros debemos guiar a estas personas a hacer una profesión pública de su fe, pasando por las aguas del bautismo, identificándose con el Dios Trino. ¿Por qué en el nombre del Padre? Y vean, noten, es un solo nombre. Cristo nos dijo en los nombres. No es un solo Dios en tres personas. En el nombre del Padre, porque el Padre fue que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En el nombre del Hijo, porque el Hijo fue que nos sustituyó en la cruz del Calvario pagando por nuestros pecados. Y en el nombre del Espíritu Santo, que fue el que abrió nuestro entendimiento y aplicó eficazmente el Evangelio en nuestro corazón. De paso, si hay alguno aquí que profesa ser cristiano y todavía no se ha bautizado, escucha lo que dice Jesús aquí. Bautizarse no es una opción para un creyente. Es por medio de ese bautismo en agua que nosotros venimos a formar parte de una iglesia local. Eso es lo que hemos estado viendo en toda esta serie, donde aprendemos lo que implica en la práctica ser un seguidor de Jesús como amo, dueño, Señor de nuestras vidas, mientras nos animamos unos a otros a la obediencia que fluye de un corazón agradecido, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Ustedes recuerdan a Isaías. Ese reloj, hoy en la mañana quisiera romperlo. Ustedes recuerdan a Isaías, cuando en Isaías capítulo 6 el Señor se le aparece, él ve la gloria de Dios y de repente Isaías dice: ay de mí, muerto soy deshecho, porque siendo un hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y Dios de repente le purifica los labios y Dios le permite a Isaías escuchar una conversación entre las tres personas de la Trinidad. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y qué hace Isaías? Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Por qué? Porque él ya había recibido el perdón de sus propios pecados. Alguien decía, imagínense que Isaías hubiera escuchado esta conversación de Dios antes de haberse sentido deshecho por sus propios pecados, antes de haber visto la gloria de Dios. Isaías escucha: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías era un hombre justo según el parámetro del Antiguo Testamento. Si Isaías no hubiera visto la gloria de Dios y se hubiera sentido deshecho, ¿sabe lo que hubiera pensado? Heme aquí, Señor, esta pieza disponible. Pero ¿qué hubiera pasado si Isaías hubiera escuchado esta conversación entre las personas de la Trinidad sin haber recibido con ese carbón ardiente el perdón de sus pecados? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? No a mí, Señor. No a mí, yo soy un hombre inmundo de labios. Yo soy un pecador, yo no puedo hacer eso. Pero Dios le permitió a Isaías escuchar esa conversación luego de haber visto la gloria de Dios, luego de haber sentido la carga de su pecado y luego de haber sentido la alegría, el gozo del perdón. Y cuando Dios dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, yo quiero dar de gracia lo que yo de gracia recibí. Envíame a mí. Envíame a mí. La gran comisión, mis hermanos, es el medio a través del cual Jesús está cumpliendo la promesa: yo edificaré mi iglesia. No se trata simplemente de salvar individuos. La gran comisión no se trata de salvar individuos, es de establecer iglesias. Iglesias que a su vez seguirán estableciendo otras iglesias donde el evangelio será predicado y los creyentes serán pastoreados y animados entre sí.
Esa es la encomienda de nuestro Señor. Pero aún nos resta un aspecto más, y les prometo que lo veremos mucho más brevemente. La promesa que nos anima, consuela y fortalece en el cumplimiento de la gran comisión. Versículo 20, al final. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Wow, se puede predicar 5 sermones. Yo, ese es un sermón. ¿Quién es yo? ¿Quién es el yo que promete estar con nosotros? El mismo que en el versículo 18 ha dicho que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ese Señor que posee, oh, se borró el reloj. Eso fue una bendición. Ese Señor que posee toda autoridad sobre todo el universo, sobre los ángeles, sobre los demonios, sobre los átomos, sobre las acciones libres de los hombres, sobre las enfermedades y aún sobre la muerte, ha prometido estar con nosotros. Wow, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. No debemos tener temor, porque Él ha prometido estar con nosotros, aún estemos en Corea del Norte, aún estemos en Arabia Saudita. Y no solo en esos momentos en los que vamos a tener que enfrentar grandes dificultades para llevar el evangelio, no, todos los días. Todos los días. No te dejaré ni te desampararé, Hebreos 13:5. Y aquí en Mateo 28:20 lo conecta de manera particular con el cumplimiento de la gran comisión. No tengas temor a la hora de salir de tu zona de seguridad. No tengas temor a la hora de dejarlo todo, porque donde quiera que vayas, yo estaré contigo todos los días, en cada momento, en cada minuto, en cada segundo de cada día. Y por si todo eso fuera poco, esta promesa no tiene fecha de vencimiento. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo regresará cuando el número de los elegidos sea completado, cuando todas sus ovejas hayan sido salvadas, y mientras tanto Él promete estar con los suyos, guardándolos y guiándolos hasta que estén seguros en su presencia en la casa del Padre. Como dice John Piper, aquel que pone a todos sus enemigos bajo sus pies y murió por nosotros y resucitó por nosotros y triunfó sobre el pecado y la culpa y la condenación y el sufrimiento y la muerte y Satanás, y quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, es el que ahora nos consuela al prometernos que estará con nosotros continuamente hasta el final de los siglos para hacernos bien y llevarnos con seguridad al gozo eterno. Wow, gloria al Señor. Sí debemos tener una carga en nuestros corazones por todos aquellos que están a nuestro lado sin Cristo, camino a una condenación eterna. Sí debe ser una carga en nuestros corazones el hecho de saber que hay muchos seres humanos, hombres y mujeres creados a la imagen de Dios, que nunca han escuchado el evangelio. Pero yo creo que Michael Horton tiene razón cuando dice que estas palabras de Jesús en Mateo 28 están supuestas a producir en nosotros un sentido de gozo y de urgente seriedad al mismo tiempo. ¿Ven el balance? Un sentido de gozo, toda autoridad, yo estoy con vosotros, pero de urgente necesidad al mismo tiempo.
Como decíamos al principio, el combustible que energiza la evangelización y la obra misionera es un profundo sentido de asombro por el poder, la gloria, la majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y todo eso mezclado con gozo y gratitud por nuestra salvación, amor por los perdidos y una seguridad inconmovible en la promesa de su presencia en nuestras vidas todos los días hasta el fin del mundo. Esta comisión, mi hermano, es para ti y para mí, si somos cristianos. Y no es una sugerencia, es una orden de nuestro Señor y Salvador. Esto no es la gran sugerencia, es la gran comisión. Pero ahora yo te pregunto, ¿acaso no es un gozo compartir con otros las inescrutables riquezas de Cristo, para que su alabanza continúe traspasando las fronteras y resonando en gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación? ¿Acaso no es un gozo hablar de nuestro Señor? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Recuerdan esas palabras de Pedro cuando le prohibieron predicar el evangelio? Es que no podemos. Nuestro Señor es demasiado maravilloso, nuestro Señor es demasiado glorioso. Lo que Él ofrece a un mundo que se está perdiendo en tinieblas es demasiado grande. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Oh, mis hermanos, que el Señor nos conceda salir de este lugar en la mañana de hoy con un renovado deseo de proclamar el evangelio a los perdidos. Y ¿saben qué? Yo creo que debemos salir de este lugar, jóvenes, personas más maduras, aún preguntándonos seriamente delante de Dios si acaso Él tiene en sus planes darnos el privilegio de llevar este evangelio más allá de nuestras fronteras para la gloria de su santo y bendito nombre. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, mi amigo, es mi oración que el Espíritu Santo obre con tal eficacia en tu corazón en este día, que tú seas movido a levantar una bandera blanca de rendición ante aquel a quien se le ha conferido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es por medio de la espada de la palabra que Él expande su imperio entre los hombres, para concederles el perdón de todos sus pecados y darles vida en abundancia únicamente por gracia